En esta ocasión vamos a hablar de un tema que hemos titulado la unidad de la iglesia. Y para ello vamos a utilizar algunos pasajes de la primera hermosa carta de Pablo a los Corintios, cuando está hablando de los dones espirituales. En el capítulo 12, del verso 8 en adelante dice: porque a estos es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y continúa en el verso 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y en el verso 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En un mensaje anterior vimos el fervor con que el apóstol Pablo defiende la pureza del Evangelio. Ahora lo vemos como con el mismo ahínco está enseñándonos, está pregonando y defendiendo la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y para facilitarnos la comprensión del tema, utiliza la figura del cuerpo humano, compuesta por varios miembros, que cada uno cumple una importante y específica función, pero que todos trabajan en armonía y en unidad. Si a una persona le falta un miembro de su cuerpo o padece alguna enfermedad, vemos cuántas complicaciones le genera al mismo cuerpo y cuántas dificultades muchas veces tiene que pasar esa persona para sobrellevar su cotidianidad, su vida. El apóstol Pablo nos está enseñando que al interior de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sucede lo mismo. En ella hay apóstoles, profetas, maestros y otros que cumplen otras funciones. También hay personas que tienen dones especiales, como los ya leídos. Pero que no por eso se tiene que alterar la unidad de la iglesia. Es decir, si falta alguno de los que cumpla estas funciones, o estando no las cumple a cabalidad, se está alterando la unidad de la iglesia. Es muy bello tener los dones del Espíritu Santo, y es cierto que no es fácil alcanzarlos, pero cuando Dios se los concede a alguien, es para ponerlos al servicio de su reino, no para vanagloriarse por ellos, ni para ponerlos al servicio de otras causas diferentes al Evangelio, ni mucho menos para que quienes los tienen alteren la unidad de la iglesia. Es decir, que ni los dones que da el Señor a través del Espíritu Santo, ni el rol, el cargo o las actividades que desempeñemos en la iglesia nos excluyen de la iglesia, ni nos hacen más importante ni menos importante que otros que cumplan diferentes funciones, ni deben dividir a la iglesia. Ojalá y Dios lo permita, que en todas las iglesias encontremos personas con estos hermosos dones y a cada uno cumpliendo la responsabilidad que se le encomienda. Pero sobre todo, que en todas las iglesias encontremos la dulce presencia del Espíritu Santo. Si ampliamos el panorama, vemos que existen diferentes iglesias, o mejor, diferentes denominaciones. Pero si todas fueron constituidas
bajo la dirección del Espíritu Santo, no tendría por qué haber tanta división. No tendríamos por qué vanagloriarnos de pertenecer a una o a otra, congregarnos en una o en otra, ni ser vanagloriosos, ni orgullosos, ni altivos, ni creernos superiores a los demás. Por lo tanto, todos, sean presidentes, fundadores, pastores, líderes, deberíamos desempeñarnos bajo este mismo criterio de la unidad del Espíritu Santo, de la unidad de la iglesia, y no tendría por qué haber celos ni diferencias por congregarnos en una o en otra. Pueda que existan diferentes estrategias para tratar de acercar a las personas a Cristo, al Evangelio, pero en cuanto a la doctrina tendría que haber total unidad. Por lo tanto, podemos concluir que la unidad de la iglesia la garantiza primeramente la presencia del Espíritu Santo y segundo, la pureza del Evangelio que se predica. Y por lo tanto, las estrategias, el estilo o los caprichos del predicador deben ser cosas puramente circunstanciales y que nunca pueden estar por encima del Espíritu Santo ni por encima de la pureza del Evangelio que se predica. A veces pareciera que es más importante el predicador o la congregación o su nombre que el mismo Jesucristo. Las iglesias son organizaciones y por lo tanto dentro de ellas están establecidas jerarquías que colaboran para que haya orden y se puedan alcanzar los propósitos de acercar las personas a Jesucristo. Ahora, no hay organización perfecta. A través de la historia hay evidencia de los errores y de los abusos de la iglesia. Hoy en día vemos tanta división, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, que es preocupante. Nada más acabamos de ver, referente al proceso de paz, que ni los jerarcas de la iglesia católica, ni los pastores de la iglesia evangélica estuvieron en un mismo sentir, no fijaron una misma posición frente a este proceso y contribuyeron a la desidia y a la confrontación en este proceso de paz. Además, la política, los negocios, el dinero y una cantidad de problemas adicionales como la pederastia están haciendo mella dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Viene el Papa Francisco a Colombia y esperamos que su venida contribuya a fortalecer el proceso de paz y que ojalá ayude a unificar el criterio de los jerarcas dentro de la iglesia. Pero también oramos para que su presencia contribuya a fortalecer la fe y el acercamiento del pueblo católico a Jesucristo. Pero asimismo, oramos para que la iglesia pentecostal o evangélica busque superar tanta división y tanta confrontación que hay entre ellos, y que católicos y evangélicos todos nos centremos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Nos centremos más en nosotros, en Cristo, en dejar de mirar la paja en el ojo ajeno, los episodios que ya pasaron en el pasado, y miremos más bien cómo damos cumplimiento al hermoso mandamiento del Señor que nos manda a amarnos a unos a los otros, para que vuelva a ser Jesucristo el centro del Evangelio, el centro de la iglesia. Oramos para que sea la fe y el amor al Señor el que nos une como nación y como iglesia. Oramos para que podamos superar todas las diferencias y confrontaciones que se tuvieron en el pasado y podamos construir relaciones como sociedad basados en la misericordia, la paz y la bondad. Oramos por todos aquellos que tienen funciones determinadas dentro de la iglesia
y por todos aquellos a los que el Señor les ha dado alguno de sus preciosos y benditos dones, para que los usen con la única intención de acercar a los demás al reino de los cielos y para que todos puedan recibir el Evangelio del Señor. Oramos para que todos sigamos siendo parte de este bello cuerpo de Cristo que es la Iglesia, unidos en el amor y unidos en la hermandad. Les agradecemos que nos hayan visitado y esperamos que se cumpla el propósito para el cual el Señor nos dio este mensaje y que todos sigamos orando para que podamos alcanzar esa unidad en el cuerpo de Cristo, que Cristo el Señor siga siendo el eje de nuestras vidas. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo y bendecido mensaje. Hasta pronto.